Saludos y bienvenidos a la lectura agnóstica del Nuevo Testamento. Estamos a 8 vídeos del final de este primer Evangelio de Mateo, capítulo 21. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron por Betfagé al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos. Realmente hay cosas que desconozco si ocurren desde el inicio, desde el error del autor o a partir de sus sucesivas traducciones. Aunque al caso da lo mismo. ¿Qué tipo de rigor podemos esperar de una obra que ni siquiera aclara cómo se escribe el nombre de su ciudad más importante? Podría parecer un detalle sin importancia, pero creo que es de rigor criticar este libro, cuyos creyentes lo presentan a la humanidad como algo tan perfecto como la obra de un Dios pretende. ¿Cómo podremos obviar entonces que no haya un consenso en cómo escribir Jerusalén o Jerusalén? Bien, nos sitúa este primer versículo en este lugar sagrado. Parece ser que a las afueras, en un monte llamado el Monte de los Olivos, famoso, desde el que Jesús envía, supongo que a esta ciudad, a una avanzadilla, 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. El versículo, al no indicarnos más, nos obliga a especular sobre 2 posibilidades, o bien en los dotes adivinatorios de este ser declarado Hijo de Dios, cuyo poder le hace adivinar lo que encontrarán a la entrada de este pueblo, o la otra opción, que sea por la razón que sea, una probable es que desde el monte tenga cierta visión de los alrededores, haya podido detectar que estos 2 animales están a la entrada de este lugar. Y si alguien os dice algo, diréis: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Nos encontramos, como ha dicho el texto, a muy poca distancia de la capital. Las aldeas son ocupadas por gente trabajadora y pobre, siervos. Desconocemos qué tipo de vestimenta llevan los discípulos, pero también me parece atrevido calificar de cierto poder milagroso el que al acercarse 2 personajes a un aldeano, que al identificarse como servidores de un señor, sea capaz de negarles nada de lo que piden, más aún cuando estos le aseguran que les serán devueltos estos animales, enseguida los enviará. Y esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dice. Bien, pues si en lo anterior no había nada extraño, en esto, aunque parece que sí, tampoco lo es tanto. Llevamos viendo desde el principio del Evangelio la necesidad de Mateo de que se vayan cumpliendo todas las profecías de Elías. Esto de los pollinos, que evidentemente no voy a perder ni un solo minuto en comprobar, ya que no es mi intención conocer las profecías, sino descubrir aquí la existencia de Dios, según Mateo, también pertenece a ese libro del Antiguo Testamento donde se pronostica la venida de un Mesías. Decita la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de bestia de carga. Pues esto, el que quiera comprobarlo, es lo que debería decir esa profecía. Yo, tras toda la lectura del Antiguo Testamento y viendo cómo se han tergiversado las palabras sagradas en sus sucesivas interpretaciones, no me extrañaría en absoluto que éstas no fueran exactas a las originales. De todos modos, la importancia de este versículo es señalar que el rey también es un manso, un ser obediente, que está por encima de esos animales que trabajan, que cargan, que sufren, que sirven. Lo que todavía no me explico es cómo se va a sentar un solo hombre encima de 2 bestias. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. No hay posible error de interpretación en este versículo. Obediencia. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima de ellos. Según el versículo, literalmente se sienta encima de los 2. Yo no lo veo. Si alguno de nuestros seguidores es capaz de explicarlo, le agradeceré que deje aquí su comentario. Y la mayoría de la gente extendió sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Un gesto de sumisión del pueblo reconociendo la autoridad de este personaje. Algo así solo está reservado a los grandes dirigentes.
Y las multitudes que iban delante y detrás de él gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y aquí tenemos lo que reconoce el pueblo: un rey. Hosana entiendo que es una fórmula parecida a lo que los romanos podrían utilizar su Ave César, o los típicos salve al rey, salve a la reina, Hijo de David, tú eres el rey, tú eres el que pertenece a esa estirpe regia y divina, porque los antiguos reyes tenían esa particularidad. Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Pues imaginémonos la sorpresa de los que están dentro de la ciudad, que ya tiene un palacio real. Jerusalén es capital. Cuando al oír el rugido de la multitud se dan cuenta que están aclamando a alguien, reconociéndole como rey. Y las multitudes decían: este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Según este versículo de Mateo, podemos interpretar que de algún modo ya es alguien conocido. Jesús, el de Nazaret de Galilea. Curioso que lo presenten así, porque ese ha sido su lugar ya no de nacimiento, sino donde creció, pero realmente donde ejerció su revolución, según mi interpretación, fue en los alrededores del mar de Galilea, más concretamente en Cafarnaúm de Nazaret. En el capítulo donde acudió a esta ciudad donde vive su familia, fue prácticamente rechazado por sus vecinos. Sea como sea, así ha decidido que le reconozcan. Y aunque todo lo que hemos leído en este subcapítulo lo mostraba como un rey, al final aquí lo suaviza y le califica de profeta. Purificación del templo. Y Jesús entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. El templo, aquel lugar que durante todo el Antiguo Testamento nadie que no fuera divino podía pisar. En esta entrada de Jesús no podemos detectar a nadie que pretenda impedírselo. Es más, hemos visto que él a lo largo de este evangelio ha accedido e incluso ha profetizado desde sinagogas y otros templos menores. Por lo tanto, ¿quién es realmente este personaje que tiene permitido el acceso a esos lugares sagrados? ¿Cómo va a salir con vida alguien que actúa de una forma así de violenta contra aquello que permite la ley? Los cambistas entiendo que son aquellos personajes públicos o no, pero que ejercen una función descrita por la ley. Los tributos y sacrificios al templo son concretos. Imaginémonos que a nosotros nos llega el momento de hacer el tributo y solo llevamos una cierta calderilla en el bolsillo. Esto no es aceptable para el templo. Hay que cambiarlo por la moneda exacta que la ley dicta. Si nos toca sacrificar una paloma, pero no tenemos una que sea tal y como dice la ley, blanca y pura, sin mácula, ¿de dónde la vamos a conseguir? Pues ahí están, en el templo mismo. ¿Eso significa que seguramente nos van a cobrar más de lo que vale esto? Evidentemente son humanos y como dignos representantes de nuestra especie se aprovecharán de la necesidad del prójimo. Y les dice: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Si ya estaba escrito, no, creo que es lo menos importante, aquí ya lo está. Lo más destacable para mí es que se atreva a llamarla mi casa. Este es el templo, es la casa de Dios, él se identifica como tal. Esto lo hace en este mismo lugar, cuidado, eso siempre según el testimonio de Mateo. Y se le acercaron en el templo los cojos y los ciegos y los sanó. Podemos comprobar aquí que efectivamente de algún modo ya tenemos la confirmación de que la utilización del templo ha cambiado mucho de su concepto original. La gente acude a él. Esto no sabemos desde cuándo sucede. Durante el Antiguo Testamento no tuvimos ninguna prueba de que esto fuese así. Ahora nos encontramos con un territorio absolutamente romanizado. Esta podría ser una de las causas del libre acceso a los lugares públicos. Pero esto es temario de historiadores. Lo que a nosotros nos interesa es que los enfermos que se acercan son sanados, como lo ha ido haciendo a lo largo de todo el Evangelio. Si me reconoces, te curas. Si obedeces la ley de Dios,
no padecerás ninguna enfermedad. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo, y a los niños que aclamaban en el templo diciendo «Hosana al Hijo de David», se indignaron. Bien, pues ante este suceso, estos disturbios, evidentemente saltan las alertas de los sacerdotes y escribas, los funcionarios que se encargan del buen funcionamiento de este lugar. ¿Y qué se encuentran cuando se preguntan qué es lo que está sucediendo ahí? Pues que el causante de todo este alboroto además es reconocido por la gente como el hijo de David, un pretendiente a la corona, alguien que de conseguir este objetivo pasaría automáticamente a situarse por encima de ellos. Y le dijeron, ¿oyes qué dicen estos? Jesús les dice, sí. ¿Nunca leísteis de boca de niños y lactantes perfeccionaste alabanza? Pues menos mal que no me lo pregunta a mí, porque la respuesta es no o no me acuerdo. Eso que lo hemos leído todo. Pero vaya, juguemos a que si lo hemos leído y nos acordamos, ¿qué significa? Pues que incluso de la boca de los más pequeños serás reconocido. Y dejándolos salió fuera de la ciudad, a Betania, y pernoctó allí. Pues una información que me ha resultado tan curiosa que me he ido a Google y he mirado en algún mapa. De Jerusalén a Betania hay unos 10 kilómetros como mínimo, una distancia a pie de prácticamente 2 horas. ¿Por qué no se ha quedado Jesús en Jerusalén ni en el Monte de los Olivos? ¿Por qué ha decidido coger esta distancia? La respuesta más lógica es que lo que acaba de suceder en este subcapítulo ha sido una incursión, un acto de rebeldía, un ataque relámpago. Nos tenemos que creer, según las palabras de Mateo, de que Jesús ha sido capaz de entrar en la ciudad a priori más protegida de Judea sin ningún tipo de resistencia. Él, protegido por toda la multitud que le reconoce como digno sucesor al trono, ha podido llegar hasta el templo sin ningún herido, se ha enfrentado a la autoridad de los sacerdotes, ha desobedecido la ley, ha salido sin ningún impedimento de la ciudad y ha decidido acampar a una distancia prudencial. De todo lo leído a lo largo de este evangelio, creo que esto es el mayor milagro. Maldición de la higuera estéril. Al subir a la ciudad muy de mañana tuvo hambre. Muy de mañana nos debemos imaginar muy pronto, porque si no, no nos lo señalaría Mateo. Decide subir a la ciudad. ¿Qué ciudad? ¿Tenemos que imaginar que es Jerusalén? Pues imaginémoslo. Y viendo una higuera sola junto al camino, fue hacia ella, pero nada halló, sino solo hojas. Le dice, nunca jamás nazca fruto de ti para siempre. Y al instante se secó la higuera. De todos los poderes de que es capaz, no se le ocurre otra cosa mejor que hacer secar ese árbol. Por otra parte, creación divina. Y me pregunto, si tenía hambre, ¿por qué no ha hecho brotar higos? Y al verlo, los discípulos se maravillaron diciendo, ¿cómo se secó al instante la higuera? Los discípulos, que son aquellos que le han visto multiplicar como mínimo 2 veces panes y peces para alimentar a miles de gentes y además le han visto también andar sobre las aguas, todavía se sorprenden de que Jesús sea capaz de hacer secar una higuera. Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si a este monte dijerais, sé quitado y echado al mar, será hecho. Supongo que de este versículo viene el típico dicho de la fe mueve montañas. No hay ninguna demostración de ello, literalmente quiero decir. Jesús les vuelve a insistir que su fe les hará hacer estos milagros, su obediencia ciega. Y todo cuanto pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Claro, porque si nos ponemos a hacer una oración y pedimos algo y no surte efecto, el problema no es de la oración, sino que no hemos creído lo suficiente. La autoridad de Jesús. Cuando entró en el templo mientras enseñaba, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿con qué clase de autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad?
Pues hace pocos versículos que lo situé por falta de información en Jerusalén. Ahora dice que está en el templo enseñando. A mí me vuelve a extrañar que este personaje no tenga ningún tipo de represalia por haber hecho lo que hizo el día anterior. ¿Cómo es posible que alguien acceda a esta ciudad, en principio amurallada, cuyos accesos deben estar perfectamente vigilados, vuelva a llegar al templo en el que causó los disturbios y encima esté enseñando? Bien, vamos a creer en la honestidad de Mateo y que esto fue así, y los sacerdotes que el día anterior se enfadaron muchísimo con él porque se presentaba como pretendiente al trono, ahora le vuelven a recriminar que qué autoridad tiene él para poder ejercer allí. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os preguntaré un asunto, y cuando me lo respondáis, yo también os diré con qué clase de autoridad hago estas cosas. Mateo ha insistido en que veamos a Jesús como el profeta Elías, pero yo a medida que avanzamos veo que tiene más similitudes con el Moisés del Éxodo, capaz de retar la autoridad de Faraón. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de hombres? Ellos entonces razonaban entre sí diciendo: si decimos del cielo nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? La habilidad de Jesús para tenderle trampas a sus detractores es indiscutible. Y si decimos de hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Jesús acaba de dejar sin posibilidad de respuesta a los sacerdotes. Estos no pueden responder ni una cosa ni otra, aunque implícitamente ya reconocían que Juan debía ser un enviado de los cielos, porque si no la ley les hubiese obligado a ellos a detenerlo y acusarle de herejía, de falso profeta. Esto no lo hicieron, pero tampoco reconocían su autoridad como sirviente de Yahvé. Este es el resultado de la corrupción de los actos y las leyes. En caso de que decidieran responder lo contrario, que Juan no era un profeta, sino un hombre normal, pues además de caer en su propia desobediencia de lo que decíamos anteriormente por no haberle denunciado, y al final ejecutado por herejía como manda la ley, existe la posibilidad de que el pueblo se viera provocado por aquel que tanto parece que estimaban. Esto les pondría en una situación de peligro si imaginamos que este pueblo es el que sigue a Jesús en multitud. Por lo tanto, que de algún modo pueden estar presentes en el momento en que Él les hace esta pregunta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y Él les dijo: tampoco yo os digo con qué clase de autoridad hago estas cosas. Pues aunque parezca que es de celebrar que Jesús haya hecho caer a estos sacerdotes en una trampa tan inteligente, me parece poco atrevido que se niegue a contestar cuando llevamos todo un evangelio dándoselas de ser, como mínimo, descendiente de la estirpe de David, por no decir hijo del Dios Todopoderoso. Parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero dijo: hijo, ve y trabaja hoy en la viña. Pues veamos si nos aclara a quién le va a contar ahora esta parábola, si a los sacerdotes o ahora debemos situarnos en algún otro lugar. No lo sabemos. Estamos con un hombre que tenía dos hijos y a uno le dice que vaya a la viña. Y respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Esta es la contestación del primero. Uno dice que no, pero después sí. Y acercándose al segundo dijo lo mismo, y él respondiendo dijo: sí, señor, pero no fue. Pues este hace lo contrario: sí, ya voy, pero no va. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Dicen: el primero. Jesús les dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Vayamos a jugar a ver si entendemos esta parábola y somos un poco más hábiles que los discípulos de Jesús, que dudo que sí que lo hayan hecho a la primera. La respuesta correcta, evidentemente, es el primero, quien acaba haciendo la voluntad del Padre. Y este es el que identifica con los publicanos como el que escribe y las rameras, esos que a priori desobedecen la ley de Moisés, pero que por la razón que sea deben ser los que le siguen en multitud.
Por lo tanto, lo que interpreto de esta parábola es que aunque estos en su principio desobedecían los dictados, ahora, a la hora de la verdad, han demostrado que sirven a Dios. ¿Y cómo lo han demostrado si Jesús no se ha identificado todavía delante de los sacerdotes como un ser divino? Curioso. Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Pues de nuevo sigue sin atreverse a decir de su propia boca que es él el que representa la ley de Moisés, la ley de Dios, el elegido. De nuevo utiliza la figura de Juan, sobre la que no se han atrevido los sacerdotes tampoco a contestar si era divino o era humano, para ponerles en evidencia. Vosotros, sacerdotes de la ley, decís representar a Dios en la tierra, pero a la hora de la verdad actuáis contrariamente, como si no fuisteis capaces de reconocer lo que estos a los que soléis acusar de herejía sí vieron en Juan. Los labradores malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, y cavó en ella un lugar, y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Jesús se va animando a seguir poniendo en evidencia a los sacerdotes del templo, y se decide a contar otra parábola. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. El propietario de esta finca tenía una viña y ha arrendado la finca, pero parece que no la viña. Llegado el momento de recoger la uva, envía unos siervos para pedirle a los labradores su fruto, lo que él cree que les sigue perteneciendo. Pero los labradores, tomando sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Los que habían arrendado esta finca parece que no están conformes en darle los frutos al propietario del terreno y se pelean e incluso llegan a matar a uno de los siervos de este. De nuevo envió a otros siervos, más que los primeros, y les hicieron igualmente. El propietario, decidido a recuperar su fruto, envía a otra partida de siervos. Estos hacen igualmente, no sé si también matan a otro. Finalmente les envió a su hijo, pensando, respetarán a mi hijo. El propietario, viendo que los siervos no representan exactamente su autoridad, se decide a enviar a aquel que es de su propia sangre. Este es su representante directo, no hay duda, no es su siervo, es él. Pero los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y poseamos su herencia. Los labradores, que son presentados en esta parábola como muy cortos de entendederas, parece que de algún modo llegan a interpretar que si le matan, heredarán las posesiones de éste. Parece que para ellos es como si hubiera desaparecido la figura del propietario, del padre al que van a matar. Y prendiéndolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Parece que Jesús continúa con su parábola sin que nadie se dé cuenta de lo que hemos advertido en el versículo anterior. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Bueno, pues yo opino que cuando venga, si lo hace bien armado y bien acompañado, seguramente los ajusticiará. Si es tan tonto de ir solo, seguramente esos labradores acabarán haciéndole lo que le han hecho a todos los que le han precedido. Le responden, a los malos los destruirá atrozmente y arrendará la viña a otros labradores que pagarán los frutos en sus tiempos. Le responden, supongo que se refiere a los sacerdotes. Estos deciden que a los malos serán destruidos y ajusticiados. Y evidentemente, pues pasará a arrendar sus tierras a otros, empezará de nuevo. Jesús les dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Esta se ha convertido en piedra angular. De parte del Señor se hizo esta, y es maravillosa a nuestros ojos. Jesús, sin contestar si la respuesta de los sacerdotes es acertada o no, les lanza otra cuestión. Si no leyeron en las Escrituras algo que yo no recuerdo haber leído tampoco, sobre aquellos que fueron desechados por los edificadores, en clara alusión a los sacerdotes que rechazaron supuestamente a los publicanos y rameras que se refería antes, y ahora Jesús los elogia, asegurando que estos serán los que se conviertan en la piedra
piedra angular. Estos también son creación de Dios, y es una creación maravillosa a sus ojos. Por esto os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. Con esto Jesús amenaza a los sacerdotes de que les ocurrirá lo mismo que ellos decían que debía ocurrirle a los malos labradores. El versículo 44 vuelve a desaparecer, no sé por qué causa ni qué podía llegar a decir. Y luego de oír sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba acerca de ellos. Pues no sabemos si esto lo acaban comprendiendo por lo que podía decir ese versículo desaparecido o porque tienen mayor capacidad de comprensión que los propios discípulos del elegido de Dios. Y procuraron echarle mano, pero temían a las multitudes porque éstas lo tenían por profeta. Aunque él no se presenta por profeta, ni por hijo de Dios, ni por descendiente de David, porque no se atreve a hacerlo, se muestra desafiante ante la autoridad, eso sí, siempre protegido y escudado en la multitud. Hasta el próximo capítulo. Un saludo.